Yo de algo, si se anula todo, pues venga. Ya, ¿qué te he dicho yo? Vamos al parcuita. ¿Qué te he dicho? No, mira, eso sí. Te vayan a hacer algo chulo. Voy a empezar. Dime. Cero 3 6 3 7. Sí, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Mire, bueno, como le comenté, lo que estamos intentando es, con motivo del centenario de la Universidad de Murcia, estamos intentando recopilar testimonios de gente, sobre todo, fundamentalmente profesores, que han pasado por la universidad, pues, para distintos temas. En este caso estamos trabajando sobre un tema del servicio de publicaciones para intentar recomponer y elaborar una historia del servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia. Entonces, bueno, pues usted, según mis datos, fue durante el curso 77-78 fue director del servicio de publicaciones. Sí. ¿Cuándo llegó usted a...? 78-79. Ah, también. Sí. Hasta el 79, bien. Sí. Fueron 2 cursos. Sí, sí, sí. ¿Cuándo llegó usted a Murcia como profesor? Bueno, yo no llegué a Murcia, yo estaba en Murcia. Sí. Yo estudié en Murcia la licenciatura de Derecho en el 65, luego la de Historia en el 70 y fui profesor ayudante en Murcia entre el 66 y el 71. Es cierto que luego ya me marché a Madrid a terminar mi formación y ya como agregado, con la oposición sacada, llegué a Murcia en el curso 74-75 y permanecí en ella 5 años hasta el curso 1978 y 79. ¿Y qué recuerda de aquella universidad en la que, bueno, primero estudió y después fue profesor? Bueno, pues tengo un recuerdo muy grato. Fueron posiblemente los mejores años de mi vida y tengo el recuerdo de mis grandes profesores, Vaquero, Joaquín Cerdá, el propio Valle Vázquez, Juan Torres Fontes, etcétera, etcétera. Y bueno, una universidad con rigor, con calidad, en el contexto naturalmente de la universidad de esos años. Un recuerdo muy afectuoso. La Universidad de Murcia es mi alma mater universitaria y mantengo mucho contacto incluso en la actualidad con mis amigos y colegas del claustro universitario murciano. En sus comienzos, sobre todo como estudiante, la Universidad de Murcia sería
pues una universidad un tanto familiar, ¿no? Mucho más recoleta de lo que es ahora. Sí, pero no crea que en Derecho el grupo, bueno, había un grupo único, ahora naturalmente hay muchos grupos, pero el grupo, la relación profesor-alumnos, no bajaría, por lo menos en mi experiencia, no bajaría de los 50 alumnos, 50, 60 alumnos. En Letras era todavía mucho mayor, los años de comunes sobrepasaban los 100 alumnos. Es cierto que era un grupo único y que ahora quizá no se llega a esa cantidad de alumnos y hay muchos más grupos, pero tampoco era un número muy escaso. Quizá luego en la especialidad sí, sobre todo en Letras, en la especialidad en ciertas asignaturas como griego o etcétera, había menos alumnos, paleografía, epigrafía, etcétera, eran grupos más reducidos de 15 o 20. ¿Y usted recuerda en aquellos tiempos en la Universidad de Murcia cómo era la actividad cultural? Me refiero cine, música, teatro. ¿Había posibilidad de asistir a ese tipo de eventos aquí en Sí, por supuesto. En cine pues estaba todas las actuaciones o las intervenciones de la Dante Alighieri que hacía cine italiano, y en teatro pues estaba en sus inicios toda la actividad fructífera de César Oliva con el Teatro Universitario, en el que tuve el placer de poder colaborar. Bueno, las exposiciones eran quizá más escasas, había actividades en fotografía, recuerdo. No era un yermo cultural, había bastantes inquietudes, y en la medida de lo posible, en música, por ejemplo, también, no solo la universidad, sino a través de ProMúsica, también se podía asistir con cierta frecuencia a conciertos. Yo muchas veces como estudiante coincidía con algunos profesores, recuerdo al profesor Mariano Vaquero, que era muy amante de la música, etcétera, etcétera. Sí, había una actividad. Por supuesto, la oferta no era tan amplia como la que puede tener un universitario en la actualidad, pero sí que se contextualiza en cada momento. Había mucha actividad y muchas opciones de tener una participación cultural interesante. Me imagino que los colegios mayores en esos momentos también eran importantes, ¿no?, a la hora de dinamizar. Sí, yo lo que pasa es que tenía menos contacto con colegios universitarios los colegios mayores porque vivía en casa, pero algunas veces con algunos compañeros fui, y ya incluso cuando llegué como profesor agregado pues participé en la apertura de algún curso académico en los colegios mayores, etcétera. Los colegios mayores efectivamente tenían una actividad cultural de proyección de películas, sobre todo, algunas veces representación de pequeñas piezas teatrales, etcétera. Tenían una cierta actividad cultural. Yo no participé directamente mucho en ellas, como le digo, como estudiante, ya que yo vivía en mi propio domicilio. Mis padres vivían en Murcia. Y en cuanto al servicio de publicaciones, sí. ¿Cómo recuerda usted el servicio cuando comenzó? ¿Dónde estaba enclavado los locales? Recuerdo el servicio de publicaciones, lo sigo recordando de la actualidad, como la gestión, ahora se habla de gestión universitaria en nuestro currículum, como la gestión universitaria más fascinante, más gratificante que yo he realizado a lo largo de mi vida académica. La razón fundamental es porque a mí me fascina el mundo del libro y el mundo de la edición de libros, y entonces tener esa oportunidad de gestionar, en cierta manera de participar en el nacimiento y en la elaboración de libros académicos fue una experiencia maravillosa. La pagué caro, la pagué con mi tiempo, le dediqué mucho tiempo al margen de mi
mi estudio y de mi investigación, pero un tiempo que, bueno, al ser 2 años o 2 cursos académicos nada más los que yo estuve en el servicio, no me pasaron una factura muy alta. El servicio estaba en un pequeño espacio, no era aula ni como un depósito que había enfrente de la biblioteca, de la antigua biblioteca general que estaba instalado en los bajos de la facultad del claustro, debajo de las aulas de Derecho y de Letras, sí. Entonces, en el espacio a la derecha se entraba la biblioteca y a la izquierda, subiendo unas pequeñas escaleras, en un espacio que estaba contiguo al antiguo salón de actos del Paraninfo, diríamos, de la universidad, había un gran espacio donde se almacenaban los libros. Recuerdo que al frente de ello había una persona maravillosa, una gestora magnífica, amable, muy eficiente, doña Fuensanta, viuda de Gual Camarena, que fue catedrático de Edad Media, y que al fallecer su marido se vino a Murcia y que, bueno, por conexión con el profesor Juan Torrefontes, que era el vicerrector de investigación en ese momento, entró al servicio y realmente era una maravilla cómo se ocupaba del envío de ejemplares, de la contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo un gran recuerdo del servicio de publicaciones, que por supuesto nada tiene que ver con el actual en cuanto a magnitud, pero la calidad de las publicaciones era excelente, y la calidad de los ejemplares que se hicieron, por lo menos durante el periodo en que yo estuve, pues era magnífica. Nogués, trabajábamos siempre con Nogués. Nogués tenía un personal muy competente, muy eficiente. El gran problema en la edición durante ese periodo para mí, y que Nogués no me podía realmente resolver, o lo resolvía, bueno, de aquella manera, eran las portadas, era la ilustración de las portadas. Entonces ahí, bueno, pues había que intentar dedicarle tiempo, y Nogués era un magnífico ejecutor, pero había que llevarle, o había que darle la idea y corregir pruebas continuadamente hasta conseguir la terminación que uno quería. El autor no se ocupaba de ese aspecto. El autor naturalmente corregía pruebas, y generalmente la corregían con bastante rapidez y bien, y Nogués, por supuesto, a su vez hacía todo el resto de la labor muy bien, muy eficientemente y con mucha calidad. El problema de las portadas pues era el que llevaba más quebraderos de cabeza, por lo menos a mí, porque quería que la imagen de la terminación de la publicación fuera lo más correcta y lo mejor posible. Había algunas publicaciones que eran fáciles de hacer la portada. Por ejemplo, recuerdo por la Escuela Renovada de Carmen Conde, que publicamos durante el periodo que yo estuve ahí, que bueno, pues se encontró un grabado de un chico con su pupitre y tal, era fácil, pero otras, sin embargo, por su propia materia, por su titulación, eran bastante más difíciles. Por ejemplo, recuerdo la obra del profesor Alberto Montoro, titulada Razones y límites de la legitimación democrática del derecho, que bueno, era un título abstracto, en principio difícil de ilustrar. Entonces había que acudir a alguna representación pictórica abstracta, etcétera, etcétera. Otros eran más fáciles, como por ejemplo Murcia, la centuria del 500, una obra magnífica del profesor Francisco Chacón, que bueno, tenía la facilidad de la ilustración con el escudo de la Murcia del 500, etcétera. Eso era lo que más trabajo me daba a mí como responsable del servicio de publicaciones, pero en el resto había bastante profesionalidad en el contexto en el cual trabajábamos de los años 78 y 79. O sea que le daba bastante importancia a las portadas. Sí. Y resulta curioso porque durante bastante tiempo a mí me ha dado la impresión de que las portadas ha sido, bueno, yo no he conocido el tiempo del que me habla usted, pero posteriormente que ha sido
un tema que ha carecido, ha tenido bastantes carencias en el servicio y se ha retomado en los últimos años y se le ha dado la importancia, bueno, pues que usted comenta, que debe tener de acuerdo. una portada. Sí. Claro, el problema de Nogués es que no tenía diseñador gráfico. Y el problema mío es que yo no era diseñador gráfico, pero intentaba por todos los medios buscar que el libro o la portada se adecuara de alguna manera a la temática de la obra. Incluso en muchos casos me preocupaba que el tono de la portada guardara una cierta relación con el tono del papel del interior. Es decir, en la obra de Carmen Conde se utilizó, es un libro de bolsillo, se utilizó un papel de un color beige y yo intenté que la portada Nogués diera ese tono, un tono un poquito más oscuro, pero se mantuviera en el beige para que hubiera una cierta uniformidad. Sí, para mí era muy importante la presentación y yo a eso le dediqué mucho tiempo porque, insisto, se carecía en el servicio, lógicamente en ese momento, si me dice que en tiempos posteriores eso tampoco se había cuidado, pues mucho más en el 78-79, Nogués carecía de un servicio de diseño gráfico. Se le podían dar indicaciones y decirle, pues póngame este tipo de letra y tal, de tal tamaño, y te hacía todas las pruebas que uno quisiera, pero no. Luego la ubicación de los títulos, por ejemplo, si ponerlo arriba, abajo, a la derecha, todo eso era hacer muchas pruebas y con el tiempo pues conseguirlo. Yo de muchas de ellas pues estoy relativamente satisfecho y contento porque quizá los diseños en los que yo intervine el resultado es muy clásico, pero uno con el tiempo llega a la conclusión de que en los libros científicos, estamos hablando de libros científicos, no de bestseller, en los libros científicos es preferible pecar de sobriedad o de clasicismo antes que aventurarse con cosas tipográficamente muy rompedoras, muy modernas, porque con el paso del tiempo eso se acusa, cambian las modas, etcétera, mientras que un tipo un tanto estándar, un tanto clásico, permanece más a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si recuerda las publicaciones de la Oxford Press, las publicaciones de la Universidad de Oxford pueden parecer un poco demasiado sobrias, pero han resistido muy bien el paso del tiempo. Textos de aquellos años ahora mismo pueden funcionar perfectamente, al mismo tiempo que han dado a sus publicaciones un sello de identidad. Por lo tanto, sí, efectivamente, ese fue un aspecto en el que yo empleé mucho tiempo, pero estoy satisfecho del resultado que conseguimos. Sí. ¿Y recuerda algunos títulos destacados de su época? Sí, claro, mucho. Por ejemplo, el trabajo de Carmen Conde por la Escuela Renova del que le hablaba. Yo tenía una relación especial con Carmen Conde. Ella era cartagenera como yo y era una persona a la que yo admiraba mucho. Recuerdo Hipótesis sobre Tarsis de Nuri Sureda. Nuri tenía muy clara su portada. Ella quería unos grabados de Párraga, que efectivamente fue lo que pusimos en la portada. Luego el libro que le mencionaba de Alberto Montoro, Razones y límites de la legitimación democrática del derecho, La Murcia del 500 de Francisco Chacón, un libro de bolsillo que yo creo que fue muy útil, sobre todo a nivel pedagógico y como primera introducción hecha con un enorme rigor sobre la historia del Reino de Murcia, los materiales para la historia del Reino de Murcia, de Paco Chacón, de María Teresa Pérez Picazo, de Guy Le Meunier. Luego, en otro vertiente de temas, pues sobre el Mar Menor hubo una publicación del profesor Lozano Cabo, Los Fisóstomos, y bueno, y luego también remozamos de alguna manera las portadas, aún sin salirnos, sin cambiarlas, de Anales y de la revista Monteagudo. A mí de esas dos revistas, los Anales, tanto en su versión de Derecho, de Letras como de Ciencia, me preocupó mucho el ponerlos al día, el
el no tener atrasos con ellos, y sobre todo en el caso de Monteagudo y también en algunos números de Anales, lo que hicimos fue reeditar los números agotados para que toda la colección pudiera estar sin ningún vacío. ¿Y recuerda el número de ejemplares medio que se hacía? Dependía de las obras, pero realmente no era muy voluminoso. No se lo podría decir con absoluta precisión, pero en cualquier caso yo creo que girarían sobre los 200, 300 ejemplares, claro. Sí. Dependía del volumen, claro, si era mucho más voluminoso y por lo tanto mucho más costoso, el número bajaba. Si era más reducido, se podían hacer un número mayor, teniendo en cuenta siempre que al autor se le daban unos ejemplares para que los distribuyera en sus ámbitos científicos, claro. Hablaba usted al principio de que le apasiona el mundo editorial, el mundo del libro. Sí. ¿Había tenido o tuvo o ha tenido posteriormente relaciones en el ámbito de las publicaciones? Pues cuando después de Murcia yo me trasladé a la Universidad de Alicante, donde estoy desde el año 1980, desde la creación de la Universidad Alicantina, y he sido miembro de la Comisión de Publicaciones durante muchos años. He vuelto a tener contacto con todo el tema tan peliagudo, que yo creo que ha hecho muy mal servicio a las publicaciones universitarias de la cláusula del planteamiento de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Académica, la célebre ANECA, de minusvalorar de alguna manera o no valorar en toda su importancia las publicaciones del profesorado universitario realizadas por su propia universidad, con la pretensión de que eso puede dar lugar al amiguismo, etcétera, etcétera. Yo pienso que las comisiones de publicaciones de las distintas universidades hacían un primer filtrado de las calidades de los trabajos que se elevaban para publicar, pero es que luego se han acudido a los evaluadores externos para evitar posiblemente la camaradería o las relaciones de amistad. Y esos informantes externos dan una valoración de la calidad de la obra. Claro, no se puede desde una agencia de evaluación presuponer que la calidad de una obra es mayor o menor según se publique en un editorial de fuera, en un editorial de la propia casa, porque en la propia casa hay un filtrado. Ahora, y yo en Alicante he intervenido mucho en esas comisiones de selección de obras. ¿Qué ocurre? Que claro, la comisión es única y los libros que se nos pueden presentar pues son de ciencia, de derecho, de historia, etcétera, etcétera. En las materias en las que uno no es especialista, lógicamente la opinión es muy relativa, ¿no? Uno no puede determinar los niveles de calidad. Bien, para eso están los evaluadores externos específicos, pero en general la calidad es filtrada por ahí en un primer lugar. Y luego el hecho de que se pretenda que se publique en una editorial externa a la universidad con la pretensión de que eso sea una garantía de que las editoriales seleccionan mucho las obras que editan porque en ellos le va el negocio mismo, etcétera, 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 y que lo que van a seleccionar tiene calidad. Eso es un poco falaz. Eso es un poco falaz porque todos somos conscientes y sabemos que con unas calidades mínimas, por supuesto, pero con una aportación económica del autor relativamente importante, muchas editoriales extrauniversitarias publican las obras sin mayor problema, sin mayor planteamiento. Obra que da un mínimo, pero que obra que la editorial extrauniversitaria ha percibido unas cantidades que le garantizan que, aunque no se venda mucho, la obra se va a mantener en su catálogo.
claro, habría que tener una idea muy clara que la publicación universitaria es la segregación científica de la labor de una universidad, y que no va a ser nunca o difícilmente se constituye en un bestseller, que es una inversión, bien, posiblemente a fondo perdido, pero que es una tarjeta de presentación de la calidad científica del profesorado que trabaja en una universidad y de la universidad en su conjunto, y que por lo tanto no se puede pretender que las obras sean de rentabilidad inmediata. Lo que hay que intentar filtrar son las calidades. Ahora, el que no se publique porque se pretenda que no se va a vender, etcétera, etcétera, si la obra es rigurosa, yo creo que una universidad debe de publicar el trabajo científico de sus profesores. Entonces, en ese sentido, bueno, pues mi experiencia ha sido la de estas comisiones de investigación donde se ha intentado filtrar al máximo las calidades para que no hayan productos de baja calidad, y mi experiencia es que eso no se ha producido nunca. Los informantes, tanto internos como externos, se han seguido siempre sus indicaciones, y lo que no se ha pretendido nunca es realizar un gran negocio. Claro, en los años que yo le hablo, 78 y 79, había una editorial universitaria que tenía un gran prestigio y que sí era rentable, que era el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, que yo también conocí porque antes de estar de agregado en Murcia estuve en Sevilla. Entonces Sevilla sí, bueno, consiguió mucho impacto, no en la totalidad de sus obras, sino en algunas obras consiguió bastantes ventas, con lo cual el servicio era rentable o por lo menos no muy gravoso. Yo pienso que la inversión actual, eso debe de ser tenido en cuenta, al igual que tampoco se debe de prescindir de la digitalización. Creo que son sistemas compatibles en la actualidad, publicar el libro impreso y publicar digitalmente la obra. Yo creo que uno no desplaza a la otra en absoluto. Pues, don Agustín, muchísimas gracias por todas estas reflexiones, que además ha hecho un trabajo de recuperación de memoria bastante interesante. Se nota que estuvo aquí en unos momentos que le llenaron, y bueno, y se nota que también el mundo editorial no le es en absoluto ajeno, que le gusta y que lo vive. Pues sí. Pues nada, muchísimas gracias por su atención. Muchísimo la oportunidad que me ha dado de participar, de intervenir, porque, como antes les decía, todo lo que lleva el adjetivo Universidad de Murcia para mí es algo todavía, al final de mi carrera universitaria, muy, muy importante. Cuenten siempre con mi colaboración. Pues nada, le mandaremos un ejemplar de lo que hagamos aquí, que será en versión digital. Le enviaré. Por cierto, usted podría mandarnos alguna foto suya, porque las declaraciones las vamos a mantener con alguna foto de fondo suya. Pues mire, usted no la necesita, porque me la hicieron cuando fui al seminario sobre familia y élite. Bien. ¿Recuerda? Y entonces he podido ver que en su servicio de publicaciones de Murcia, la verdad es que yo no he pagado por eso, pero me he encontrado con la sorpresa de que en esa parte que tienen de creo que son entrevistas o relación de actividades y de publicaciones, como en el seminario sobre familia y élite del año pasado, se presentaron 2 libros con presencia de la vicerrectora, etcétera, etcétera. Se hicieron una serie de fotografías, y una de ellas me la hicieron a mí solo, al margen de la mesa y de la intervención que tuve, con vistas a, porque ya este proyecto por lo visto estaba fraguándose, con vistas a si era necesario en algún momento disponer de una foto mía. Entonces quiero decir que usted lo puede comprobar, la tienen ahí, pero si esa no fuera válida o quieren otra, me lo comunican, pero esa tiene una gran calidad y está muy bien, y es muy reciente, claro, es de hace unos meses. Pues muy bien, pues entonces estupendo, porque recurriremos a ella sin ningún problema. Si tiene algún problema me lo dice, y yo por supuesto con mucho gusto le mando otra.
Muy bien, pues... ¿Y de la época en la que estuvo usted, es posible que conserve alguna imagen? Bueno, ¿O no? cogido, tocado. En relación con el servicio, pues tendría que ver en mi fichero fotográfico, en mis álbumes de fotografía, si tenga en cuenta que no hacíamos Se hacía poco. presentaciones de libros muy, pero lo voy a intentar. Yo, si De le momento, parece, en 2 o 3 semanas, muy bien. para que le dé tiempo a... yo lo llamo y, bueno, si encontrase alguna y Sí. pudiera digitalizarla... Sí, o, en claro fin, que puedo, claro. Lo haría con mucho gusto. Venga, pues Estamos en contacto. se lo agradezco un montón y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Venga, un saludo. Un abrazo. Hasta luego.